Es muy sabido que en Estados Unidos la cultura de los motorhomes, RV, trailers, es muy popular y mucha gente tiene uno. Ahora, ¿vos sabías que en este país podés comprar motorhomes desde $9.000 hasta más de $1.000.000? Bienvenidos al video del día de hoy, donde vamos a estar acá en General RV Center mostrándote las distintas opciones que tenés de vuelta, desde 9.000 hasta más de $1.000.000. Quédate, porque este video te va a gustar mucho y te aseguro que te va a dar ganas de comprarte una. Si lo que estás buscando es la opción más accesible, la opción que te va a sacar de la carpa, digamos, y que te va a subir al mundo RV, esta puede ser una opción para vos porque es la más barata del país, ¿eh? No es mentira, $9.999 o $79 por mes es lo que vale esta Hideout 123BB. Ese es el modelo. Te vas a encontrar en los costados con espacios de guardado. Fíjate que ahí adentro tenés como para llevar todas tus cositas. También tenés otro espacio de guardado por acá atrás y lo que tenés acá abajo, conectando acá, puedas poner un grill. Vos tenés un grill con gas, una parrilla a gas, enganchás directamente de acá y esto toma el gas del frente de la parrilla. También tenés enchufes por acá y algo muy bueno que ya lo trae incorporado son estos gatos, estos crickets que te permiten que cuando está parado esto lo bajás, tiene uno de cada lado, entonces te permite mantener el tráiler mucho más estable. Y otra cosa buena que tiene, de vuelta, todo por $9.999 o $79 por mes, es el techo que se despliega, este techo que se corre hacia el costado, entonces te permitiría tener sombra si vos tenés el sol completamente arriba o tener un techito en caso de que tengas lluvia. Le vamos a dar una recorrida por dentro, ¿por qué no? Porque no hay que perder la oportunidad. Esta en particular tiene capacidad para 4 personas. Tiene una cama matrimonial que tiene incluso abajo más espacio de guardado. También tiene espacios de guardado acá arriba y tiene a su vez unas camas dobles como para que 2 personas más puedan dormir, una arriba, una abajo, con más espacio de guardado ahí. También tiene su cocina. La verdad debo decir que por el tamaño me sorprende la cantidad de mesada que queda libre. También tenés una heladera, de vuelta, acordate que estamos hablando de $79 por mes, su propio microondas y algo que para mí está buenísimo, el baño, porque sí, tenés tu propio baño con esto que parece ladrillo en la pared, o sea, tenés acá también obviamente tu inodoro y tenés también una ventana o una teja de esas transparentes ahí arriba. Por tanto, como podés ver, una muy buena opción por $79 por mes. Ahora, si estás dispuesto a gastar un poquito más, te invito a conocer a lo que sería la hermana de este modelo. En este caso también es de la marca Hideout, pero es el 175BH, una que ya es un poquito más grande, como podés ver, versus la que te mostraba recién. Además de la cama matrimonial, que sí es un poquito más grande, fíjate que el colchón es entero. También tenés las camas dobles, pero también incorporás la posibilidad de tener una mesa, o sea que acá 4 personas podrían comer sentados en estos, quizá una quinta persona podría estar sentada acá con una silla y a su vez, como siempre te digo, esta mesa se baja, estos almohadones se corren y acá podría dormir una quinta persona. Por tanto, por un poquito más de dinero, $13.999 o $121 por mes, bueno, vas a tener esta otra que, como ves, ya es un poco más grande y quizá es un poco más funcional para vos y tu familia. Y para los que siempre preguntan, che, ¿qué onda con el tema de las motorhomes o los RV usados? Bueno, te cuento, General RV también tiene todos estos que ves acá atrás mío, son todos pre-owned, todos usados, o sea, tuvieron un dueño antes y ellos ahora lo están vendiendo acá. En cuanto a los precios, arrancan más o menos en $13.000 en las opciones más económicas, que son los trailers, los que se tiran atrás de tu camioneta, y se van hasta arriba de los $100.000 tranquilamente en los vehículos más grandes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay opciones, te diría, para todos los presupuestos, casi tanto como lo tienen para los vehículos nuevos. Obviamente que la variedad es mucho menor porque son vehículos usados, no tienen el mismo inventario, la misma cantidad que en vehículos nuevos. Obviamente al ser usados van a tener sus cositas, ¿no? Quizá tienen algún detalle, como cuando compras un auto usado, vos sabés que no estás comprando algo 0 millas o recién salido de fábrica, por tanto le encontrás algún detalle que por ahí lo tenés que arreglar vos también. Quizá te encontrás con algunos olores que después tendrás que ver cómo lo sacás. Es parte de la experiencia de comprar un vehículo o un tráiler como estos usados. Pero por el mismo precio, la misma cuota de la que es la más chiquita de las nuevas, quizá obviamente te podés llevar alguna más grande en cuanto a capacidad o prestaciones o cosas así. Así que hay que poner en la balanza, hay que comparar y ver cuáles de las opciones es mejor para vos, si la opción nueva o la opción de RVs usadas.
Te voy a mostrar la que para mí hasta acá es una de mis favoritas. Este es un fifth wheel, uno de esos trailers que se enganchan del medio de la caja de una camioneta. Bueno, esta es de la marca Alliance y te quiero mostrar primero, más allá de las calidades, que yo es algo en lo que insisto mucho, se nota al tacto la calidad que tiene esto. Mirá lo que es este espacio para estar, para vivir. Obviamente con dos sillones enormes. Este en particular también se reclina y lo que te queda del otro lado de cualquiera de los dos sillones es una tele con una barra de sonido JBL incorporada. También por ahí abajo tenés el fueguito, incluso como para que tengas el combo completo. Tele, barra de sonido JBL y fueguito como para estar calefaccionado durante el invierno. E incluso está preparado para que le pongas Starlink. Pero lo que te quería mostrar es esto. Por esto se ha convertido en mi favorita. Trailers o RV con patios te he mostrado un montón, pero mira lo que es el patio que tiene esta con la parrilla incorporada. Mira lo que es esta parrilla a gas, obviamente, con todos los espacios acá abajo como para que, bueno, puedas guardar cosas. Mira, los cajones son duros, son de chapa e incluso yo los tiro y se cierran suave. Y obviamente a eso se le suma la barra que te permite conectarte con el adentro. O sea, vos estás acá cocinándote algo tranquilo y podés ir charlando mientras tanto con los que están adentro. Realmente está muy bueno e incluso si te venís por acá adentro vos serías como el que maneja la parte interna del bar. Y hablando de bar, hemos mostrado una con un concepto parecido, pero más concepto tipo bar en este video que tenés acá arriba. La verdad, si viste ese video me gustaría que me cuentes en comentarios cuál preferís. Si el formato bar de barra o si preferís esta que tiene el formato parrilla. Y si no viste el video, anda a verlo después de este porque seguramente lo vas a encontrar ahí para poder compararlo. En el exterior te quería mostrar que tenés primero la escalerita como para poder ir a inspeccionar el techo si tenés algún problema. Tenés por ahí abajo también un gancho de remolque como para que puedas, por ejemplo, enganchar acá un portabicicletas, un portacayak o cosas así. Si te venís conmigo vas a pasar por el patio que te acabo de mostrar. Vas a venir acá adelante a uno de los espacios de guardado que tiene 101 pulgadas de ancho. 101 pulgadas de ancho es lo que tiene en total, o sea, así de ancho como para que puedas cargar cosas, con muchos de los controles por acá, entre ellos los controles de los techos, porque podés ver por arriba mío, podés ver los techos que se despliegan hacia adelante como para que incluso estando en el patio tengas un techo para estar protegido en caso de lluvia. Y si venís acá adelante, te voy a mostrar finalmente el gancho. Este es el gancho del que te hablaba, que es el que se termina conectando a la camioneta, una de las camionetas grandes. Para tirar esto seguramente necesites una Ford 250, 350, Ram 2500, uno de esos bichos de ese estilo. Con una 150 no te va a alcanzar. Y si te preguntabas que vale 139.995 dólares o cuotas de menos de 940 dólares al mes para tener uno de mis trailers favoritos, sin ninguna duda. Y esta marca Brinkley en este momento es una de las marcas de moda. De hecho, este modelo que te voy a mostrar vale casi lo mismo que el que te mostraba recién, pero a su vez ganó o fue premiado en muchos RV Show como el mejor modelo dentro de su categoría. Para empezar, tenés una cocina que está completamente equipada con un horno como el que podés tener en una casa que no se mueve, que no se va de vacaciones con vos. Montón de cajones, todos los... Mirá, incluso este tiene para que puedas picar acá directamente y no tengas que tener una tabla. Obviamente todos los cajones cuentan con el cierre suave, también lo cuenta el de la tabla de picar como debe ser. Esto que es uno de los deslizables que tiene este tráiler, o sea, uno de esos que se abren cuando vos estás parado en el lugar, es una mesa que tiene 4 posiciones distintas. La podés usar así como está, que está pensada como para desayunar. Esto se extiende como para que sea una mesa en L, casi como un escritorio doble, como podés ver ahí. También la podés llevar hacia el centro, entonces pasaría a ser un lugar para que puedas comer, o dejándola en el centro tendrías como 2 escritorios separados, uno por aquel lado y uno por este otro lado. O sea que si vos, por ejemplo, tenés que viajar o tenés que trabajar, mejor dicho, mientras estás viajando, esto te puede ayudar y mucho. Y de este otro lado tenés un sillón LL que está buenísimo, también es reclinable obviamente este sillón, frente a una tele que no sé de cuánto es, pero tranquilamente es 65 o 75 pulgadas te diría. Y también tiene un patio al que estás accediendo en este momento, que mantiene la conexión con la cocina. Fíjate que yo tengo una ventana, ahí puedo charlar con vos o puedo estar incluso con la ventana cerrada, atento a lo que está pasando en la parte de afuera. Este patio, en el que por ejemplo podría llegar embarrado sin problemas porque el piso es de goma, entonces es fácil para limpiar. También tiene su propia canilla con agua caliente y fría. Fíjate el detalle del color de la canilla, ¿no? Tiene una cava para vinos también, como para que puedas dejar tus vinos a temperatura correcta. Una mesadita acá como para que puedas hacer algunas cosas, junto con una tele. Todo esto que ves acá mirando hacia allá tiene lógica porque salís
a uno de los patios. En este patio vos podrías tranquilamente disfrutar del aire libre mientras estás en un camping o mientras estás en tus próximas vacaciones. Estos lugares son muy populares, te digo, en los campings. La gente acá arriba pasa mucho del rato, sobre todo por esto de tener las facilidades de tener una tele ahí, pueden estar tranquilos y demás mirando la tele, siempre en contacto con la naturaleza. Otra gran opción que tienen acá en General RV Center. Ahora, ¿cuál te gustó más a vos? Casi por el mismo dinero, la que te mostraba recién o esta. Déjamelo en comentarios. Cualquiera de estos dos bichos que ves acá al lado mío valen exactamente lo mismo, $302.000. Y si bien podés pensar que es un montón de dinero, nos contaba la gente de General RV Center que son de los más vendidos. De hecho, es un poco lo que los convirtió a ellos o lo que los ayudó a ser el RV que más vende acá en Carolina del Norte. ¿Por qué? Porque este tipo de bichos son muy buscados y no son tan fáciles de encontrar. Y hablando del tema de buscar y encontrar, muchos de ustedes me habían preguntado en videos anteriores cómo era el tema de la compra, la financiación y demás. Bueno, obviamente para estos de 300.000 o para los de 9.000, vos podés venir con el dinero en efectivo y comprarlos, pero si tu idea es financiarlos y acceder a los precios o a las cuotas de las que hablábamos, obviamente que vas a necesitar tener tu credit score. Por empezar, también vas a tener que financiarte a través de ellos, o sea, ellos te ayudan con todo el proceso de financiación, ellos te hacen todo acá. Obviamente que también podés traer tu financiación, si por ejemplo el banco con el que vos trabajás te permite financiarte este tipo de vehículos, podés venir con tu financiación sin problemas. Y si querés, también lo que podés hacer es precalificarte online. Te voy a dejar abajo también el link a la web de ellos como para que entres, precalifiques ahí y puedas ver incluso antes de venir, bueno, hasta qué monto podrías llegar a comprar teniendo en cuenta tu situación crediticia. Y una cosa más, muchos me habían preguntado por el tema de la exportación de Estados Unidos o la importación a, por ejemplo, Europa. Algunos me habían preguntado, también a Latinoamérica. Te cuento que ellos, si bien no hacen eso de forma directa, lo que sí podés hacer es vos, desde tu situación, buscar una empresa que se encargue de llevártelo al país desde el que me estás mirando o al país que lo querés trasladar, pero lo que ellos sí hacen es el tema de facilitártelo o enviártelo hasta el puerto o hasta el lugar que vos le digas. O sea, vos le decís, mira, la empresa tal me lo va a llevar a mi país, a España, necesito que lo lleves al puerto de Miami. Bueno, ellos te hacen el delivery desde acá al puerto de Miami sin inconvenientes, ahí tu empresa lo levanta y te lo lleva a tu país. Pero de vuelta, lo más importante para mí es el tema de buscar una empresa que te haga el traslado de estos aparatos a tu casa. Y este que tenés acá al lado mío es el motorhome de casi $1 millón que la gente de RV Center lo está vendiendo con descuento en $673.000 más o menos. Precio que es, te diría, el mismo que una buena casa por compararlo con algo. Es un bicho gigante, podemos decir, que tiene absolutamente todo el lujo que un aparato de estos puede tener encima. Por empezar, como podés ver, todo este lateral, una vez que estás detenido, se desliza hacia los costados. Y lo que te quería mostrar es la cantidad de compartimientos que quedan por abajo. Esto que ves acá es lo que va a terminar dándote agua caliente adentro del motorhome mientras, por ejemplo, estás de vacaciones o algo similar. Pero si te venís por acá atrás, todos estos que siguen tienen la particularidad de ser espacio de guardado, como podés ver por ahí. Ese espacio de guardado que sale hacia afuera apretando un botoncito, que es este que tengo acá en la puerta, para que ni siquiera tengas que hacer el esfuerzo de, bueno, sacarlo a mano. Directamente apretando el botón es como lo podés sacar, y a su vez tiene la posibilidad de acceder desde cualquiera de los dos lados del motorhome. Y ahora sí, vamos para adentro, que te muestro cómo es. No sin antes mostrarte que en este costado lo que tenés también, levantás así y es una tele, como para que puedas mirar la tele mientras estás de camping. Y lo otro que tenés es la entrada, pero la entrada tiene dos particularidades. Primero, que podés abrir con la llave normalmente, y segundo, que lo que tenés acá es un tecladito para poder abrir con el teclado. Vos le pones un código y a partir de ahí abrís. Y cuando abrís, porque este bicho es bastante alto, por más que ahora está en su posición más baja, vos abrís y lo que se despliega de forma automática es una escalerita que te permite subir a bordo de este bicho. Y bienvenidos ahora sí a este American Dream, que realmente es un sueño. Y obviamente que cuando te subís a esto, el chofer o quien va a manejar esto tiene todo el confort como puede tenerlo quizá un chofer de un vehículo de larga distancia. Por empezar, un butacón enorme que tiene todas las reclinaciones, se corre eléctricamente, obviamente. También son asientos que están calefaccionados y climatizados, o sea, tienen calor y frío, las dos cosas. Todo se maneja de forma eléctrica desde esta botonera que tenés por acá. Hay botones, por
por absolutamente todos lados, incluso también lo que tenés por acá es el botón que te calefacciona hasta los espejos como para que veas bien, y también lo que tenés es una terrible pantalla, una pantallota desde la cual podés manejar absolutamente todo. Por empezar vas a tener las cámaras, obviamente que podés acceder a los distintos tipos de cámaras que te muestra, incluso hasta una cámara 360, también podrías ver la navegación acá, e incluso del lado del pasajero tenés como una segunda pantalla donde te muestra la navegación, pero también podrías, por ejemplo, ver el tema de las cámaras o cosas así, como para no perderte absolutamente nada, tanto conductor como pasajero. Si bien creo que a todos nos gustaría manejar esto un rato, hay que pasar a mostrar un poco cómo es la vida a bordo de esto, de este motorhome, en el cual duermen 6 personas. Estos 2 sofás que ves se hacen cama, esto se estira, e incluso puedo regular de forma eléctrica el apoyacabezas, como para que, bueno, pueda estar todo absolutamente cómodo. Tenés la tele como para que no te pierdas, por ejemplo, tu partido favorito mientras estás en viaje. Una mesa, todo de una calidad tremendo. Esto hasta parece mármol al tacto, no sé realmente, no creo que sea mármol. La cocina con una calidad tranquilamente que vos podrías encontrar en una casa normal, digamos, una casa común de acá de Estados Unidos. Y también por ahí adelante lo que tenés es otra tele, como para que, bueno, no te pierdas el partido incluso en 2 pantallas. Pero esto no es todo. Si te venís hacia atrás conmigo, vas a encontrar primero una heladera que mirá lo que es, todo con una calidad cierre suave tremendo. Por acá vas a pasar a uno de los baños. Este es como el baño para invitados, digamos, el baño más chiquito. Y también lo que tenés por acá es todo el control. Esta pantalla, esta tablet que ves por acá, maneja absolutamente todas las cosas que tenemos. Por ejemplo, acá manejamos todas las luces, podemos ver cómo está todo el sistema de electricidad y demás. Todo se maneja desde esta tablet. Y si venís para atrás, vas a pasar directamente a la habitación matrimonial, podemos decir, donde tenés una cama de tamaño king, una cama de las más grandes de todas. Y si subís después del escaloncito, ahora sí pasás al baño principal. Baño en el que vas a tener esta tremenda ducha que está buenísima. Realmente es el mismo nivel de duchas que se suelen poner en una casa, con la luz que te entra de arriba. Realmente está muy buena. Los cerámicos en las paredes también. En este espacio de acá también vas a tener la posibilidad de tener tu lavadora y tu secadora, las dos cosas. Como ves, mucho lujo, mucho espacio, muchas calidades y demás. Por casi $1.000.000. Ellos lo tienen con descuento en algo así como $673.000, si no me equivoco. Ahora, para vos, ¿lo vale? ¿No lo vale? ¿Qué me decís? Déjamelo en comentarios. Y si creías que el de recién era la opción más cara, estás completamente equivocado, porque este en su exterior se puede parecer bastante. Incluso fíjate que hasta tenemos la tele, pero te digo algo, este sale casi $1.100.000. Es la opción más cara y por supuesto de mayor lujo que tienen. Te la voy a mostrar brevemente porque en líneas generales se parece bastante al que veíamos recién. Este lo que tiene como particularidad es que adentro se nota como que tiene un poco más de lujo. Mirá, por ejemplo, los techos, que bueno, le dan una diferencia. Vas a ver mucho espejo, como algo todo muy espejado. Fíjate que acá arriba podés ver que tiene como insertos espejados. El piso también es como un poquito más clarito, e incluso también por acá tenés más insertos como en cuero, también más cosas espejadas. Y lo que tenés, que es enorme, es esta bacha. Todo esto es bacha, mira, una bacha acá, otra bacha acá. No, esta es la cocina. Mira, ahí tenés la cocina y esto es mármol, ¿eh? Esto realmente pesa y un montón, es mármol de verdad. También tiene su lavavajillas, y esto que es el horno, es el microondas, es todo junto, todo en uno, de la marca LG. Fíjate la calidad que tienen estos muebles, realmente los que podrías tener en tu casa. Y mira, ¿ves toda esta carpeta que tenés por acá? Todo esto, ¿sabes qué es? Es el manual de instrucciones de este vehículo. Mirá lo que es el manual. Imagínate tener que aprenderte toda esta carpeta. ¿Ves que acá te dice cómo se opera, por ejemplo, el sistema suplementario de frenos? O sea, es todo un manual de instrucciones para que puedas aprender a usar esto. Y lo último que te quiero mostrar es el baño. Mirá lo que es el baño, que tiene su propia separación. Acá atrás tenés el vestidor y mirá lo que es la ducha. Voy a meterme porque no sé cuántas veces me voy a poder meter en una ducha como esta. Mirá lo buena que está. Obviamente que es enorme, y mirá la luz que tengo. Parezco Queen en la tapa del disco de ellos, que están mirando hacia arriba. Tiene hasta distintos tipos de ducha. Mirá, es una locura. Pero bueno, estamos hablando de vuelta de más de $1.000.000. ¿Para vos lo vale o no lo vale? De vuelta, déjamelo en comentarios. Y este tremendo motorhome, como podés ver por acá, tiene 605 caballos de fuerza gracias a un motor diésel de la marca Cummins. Cummins, para los que no saben, es la mejor marca de motores diésel del mundo. De hecho, mira, tenemos acá atrás la vista privilegiada de lo que es todo el motoring. Para manejar este tipo de bichos acá en Estados Unidos no necesitas ninguna licencia en especial. Con la misma licencia con la que, por ejemplo, manejarías un Honda Civic, podrías manejar este bicho de un tamaño tremendo. Y quería mostrarte esto, mira, el detalle, ¿no? La atención al detalle. Mira, de acá vos vas a manejar lo que sale del baño y lo que sale de donde lavas la cocina, por ejemplo. Y mirá este detalle, como para que cuando termines de trabajar tengas el alcohol en gel, tenés
el porta-alcohol y bueno, nada, te sanitizás las manos antes de seguir con tu vida en el camping. Detalles que se tienen en un bicho que vale casi $1.100.000. Y supongamos que viniste a General RV, encontraste el motorhome, el tráiler que estaba buscando, cerraste la compra y te lo querés llevar a tu casa. Bueno, vas a tener que esperar quizá 2 o 3 días para llevártelo a tu casa desde el momento en el que compras, porque ellos lo que van a hacer es preparártelo para que vos te lo lleves a tu casa en las condiciones que deben ser. Obviamente, un técnico especializado es quien va a revisar todo para hacer todos los chequeos finales de calidad y asegurarse que vos te estás llevando lo que realmente esperás. Y otra cosa que vas a hacer, o que van a hacer con vos cuando vengas a retirarlo finalmente, es mostrarte para qué son todas estas cosas que ves por acá. Ellos tienen un proceso que lo llaman como el proceso de demostración, el demo, en el cual te muestran cada una de las cosas del vehículo que vos compraste, cómo es que funciona, cómo es que se mantiene, todas estas cositas que uno ve por el costado que no sabe muy bien para qué son. También te van a enseñar a trabajar con los desagotes o los desagües que tenés por ahí abajo. O sea, todo esto te lo van a enseñar, te lo van a mostrar. Vos podés tomar fotos, videos, lo que vos quieras, como para tener la data fresca en el momento en el que lo necesites usar. Esto lo hacen sea un vehículo nuevo o un vehículo usado y toma más o menos 2-3 horas todo este proceso de demostración. Y un servicio más que te brindan en General RV Center no es solo el escalón de esta Mercedes-Benz Sprinter que se abre solo, sino que también ellos tienen su propio store. Es decir, vos podés venir acá y comprar todos los accesorios que te hagan falta para, por ejemplo, irte de camping. Ejemplo, alguna gente pone como unas trabas en las ruedas para que se nivelen, o sea, queden las ruedas niveladas. Eso lo puedes comprar acá. ¿Necesitas mangueras? Lo puedes comprar acá. ¿Necesitas un gazebo para cuando estás de camping? También lo puedes comprar acá. Todo eso lo tienen ellos mismos acá. Y una cosa más, no solo lo podés comprar el día que mostrás o que compras tu motorhome, sino que en cualquier momento estás por acá dando vueltas, te encontraste General RV y querés comprar el accesorio que te esté haciendo falta. Bueno, venís acá, directamente tienen como una parte de shoppingcito, lo compras y te lo llevas a tu casa. Este concepto de vans, principalmente estas Mercedes-Benz Sprinter, son de las más buscadas y en precios arrancan en $139.000 en el caso de esta que podés ver acá y van de ahí para arriba. O sea, la Sprinter más barata podemos decir que es esta, una Sprinter que realmente está pensada muchísimo más para la aventura que las otras. Por empezar, porque obviamente vos manejás mientras llevas todo con vos. No es que necesitas un vehículo adicional que tire uno de los trailers como veíamos hace un ratito. Fíjate que tenés acá como el espacio, como si fueran 2 sillones, eso es lo que quería decir, con una mesa por ahí, también tenés una tele por acá arriba, tele que se puede girar y por el fondo lo que tenés también por acá es el baño. Fíjate que acá tenés el baño con la ducha y demás. Como siempre te digo, a este baño además se puede acceder de la parte trasera, ahora te lo voy a mostrar. Y manejar estos bichos es como manejar básicamente una Mercedes-Benz Sprinter de pasajeros, ¿no? O sea, es el lujo de un vehículo Mercedes-Benz con incluso las teclas atrás del volante como para poder hacer el pasaje de cambios, control crucero adaptativo. Si te venís para abajo conmigo, podemos ir para la parte trasera porque hay dos cosas que me interesa mostrarte. La primera es esto, ya vienen incorporadas con este soporte de la marca Thule, que es un soporte para bicicletas, ¿no? Esto se baja, se despliega. Y lo segundo es lo que te hablaba recién, que abriendo las puertas, vos abrís ahí y acá y tenés acceso al baño desde la parte trasera. Pisando acá, te venís arriba, acá te bañás y demás, y por este otro lado lo que tenés son conexiones como para, por ejemplo, de acá tener una ducha en la parte externa conectando esa manguera que ves por ahí. Fíjate toda la variedad de Mercedes-Benz Sprinters que hay, todas preparadas para poder salir. Llegamos a una de las Sprinters más caras, creo yo que es la más cara que hay, sale casi $200.000, es mucho más larga, es el chasis de Sprinter más largo, creo yo, con ruedas BF Goodrich para el barro. O sea, esto es tracción integral, con esto te podrías meter tranquilamente en el barro, cosas así, o hacer un poco de aventura off-road. Y si no vamos para arriba, la vamos a descubrir juntos. Bueno, en líneas generales estamos hablando de que tiene muchísimo más espacio, o sea, en la parte de la cocina ya no tenés, como veíamos recién, ese doble sillón que después se hace cama. Esto que ves acá atrás mío es la cama, esto se baja, tiene este riel que vos ves por acá que hace que la cama que ahora está arriba se baje y pases a tener tu cama lista para poder dormir. Como podés ver por acá atrás, toda con los plásticos preparados como para que no se raye si te metes en lugares complicados y demás, e incluso tenés esta escalerita con la cual vos podrías ir arriba, y acá arriba lo que vas a tener es no solo el equipo de aire acondicionado, sino también los paneles solares que alimentan a la energía de esta Mercedes-Benz Sprinter. Desde acá arriba creo yo que es un gran lugar para que me cuentes cuál de los modelos de Sprinter que te mostré es el que más te gustó y si vos te comprarías una de estas o no.
Y como las vacaciones, cuando te vas en tu tráiler o en tu motorhome, este video también llega al final en el día de hoy. Rodeado de trailers, motorhomes que espero te hayan gustado. Te he compartido un montón de modelos, pero obviamente ellos tienen muchísimos más. Te voy a dejar abajo en la descripción el teléfono y el email de mi amigo Iván. Iván trabaja acá. Iván es quien nos ayudó a traerte este video, así que si tenés alguna duda sobre un modelo en particular, si estás buscando tu próximo RV, si estás acá en la zona de Charlotte, en Carolina del Norte o en cualquier parte del país, escribile a Iván porque te puedo asegurar que él te va a ayudar a encontrar el mejor motorhome o el mejor tráiler para vos. Decirle obviamente que va de mi parte para que, bueno, viste, siempre te ayude con algo más. Así que espero que de vuelta este video te haya gustado. Si así fue, no olvides dejar tu me gusta, no olvides dejar tu comentario. A mí personalmente el que más me gustó es el que tenía el patio con la parrilla, pero creo yo que me podría llevar cualquiera de estos a mi casa. Pero eso va a quedar para otra oportunidad, no para hoy. Así que por hoy simplemente me despido y te veo en la próxima. Adiós.